Hola, ¿cómo estamos? Aquí vamos a empezar a ver, ya nos vamos perfilando a ver todas esas casas que habíamos visto con la guerra de las dos rosas, donde están los Lancaster, donde están los Yorks, donde se están peleando todo ese poderío. Aquí van a empezar ya a venir los hijos de todas esas familias y se va a ir formando una nueva dinastía, que es la dinastía Tudor. Aquí, ¿quién va a ir haciendo esa fundación? Va a ser Enrique VII. Enrique VII va a tener una trayectoria a través de la historia. Él es Enrique VII es el rey de Inglaterra, pero también es el señor de Irlanda y fundador de toda la dinastía Tudor. Aquí, ¿por qué le ponemos mucho hincapié en los Tudor? Porque esto va a ser un punta de lanza. Ese punta de lanza, aquí nos dicen que Enrique VII nace el día 28 de enero de 1457 en el castillo de Pembroke y Reino Unido, y va a fallecer el 21 de abril de 1509 en el Palacio de Richmond. Su cónyuge era Isabel de York. ¿Se acuerdan cuando platicamos que se hizo esa unión entre Enrique VII y Isabel de York, cuando lo de la guerra de las dos rosas? Ahí ya van saliendo toda esa descendencia que es muy importante que nosotros aquí vayamos entendiendo. A él, cuando muere, se le va en su entierro, que fue el 11 de mayo de 1509, la señora capilla en Londres, en el Reino Unido, y ellos van a tener a Enrique VIII de Inglaterra, Arturo Tudor, a Margarita Tudor, a María Tudor, Isabel Tudor. Aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo este rey va ya como les dije, es un punta de lanza porque es importantísimo. De ahí ya vamos a empezar a hablar totalmente y se va a unir hasta la actualidad, donde estamos con Isabel II. De ahí sale toda esa descendencia. Entonces Enrique VII de Inglaterra va a tener va a tener esa resonancia. Él, cuando ya les estoy comentando que muere, él muere a los 52 años y él, su religión es católica, ¿sí? Porque aquí todavía se está manejando el catolicismo. Este es un punto importante que no deben de olvidar ustedes, porque después de su hijo van a dejar de ser católicos. Aquí es muy importante que se quede claro que Enrique VII, él sí era de creencias católicas y va a ser de la Casa Real Tudor. Aquí vamos, él, ¿de quién va a ser hijo Enrique VII? Pues él es de Edmundo Tudor y su madre es Margarita de Beaufort, y pues su esposa, ya les dije, que es Isabel de York. Toda esa descendencia que tiene y esa lucha de tronos por la que se está viendo, que cuando vimos la serie de este Juego de Tronos, ahí se estaba hablando de todas esas casas, ¿sí? Enrique Tudor nace en este castillo que les comento de Pembroke, en Gales. Es hijo de Edmundo Tudor y Margarita Beaufort. Aquí ellos van a tener esa alianza con Catalina de Boaz, viuda de Enrique V, que fue apresados por miembros de la Casa George cuando estaban la guerra de las dos rosas, si se recordarán, y que muere un par de meses antes del nacimiento de su hijo. El día 1 de noviembre de 1456, Margarita Beaufort, que era nieta de Juan Beaufort, medio hermano del rey Enrique IV, porque aquí todos son parientes, todos son primos, todos son hermanos, porque esa es una de las claves que tiene el resurgimiento de todos los reyes de Europa. Si bien Enrique era por parte de su madre descendiente de los reyes de Inglaterra, en este caso de descendencia era ilegítima. Juan Beaufort era hijo natural, y aunque fue posteriormente declarado legítimo, durante el reinado de Ricardo II, tras el matrimonio de sus padres, Juan de Gante y Catalina de Roet, que fue en 1330, en 1300, en 1396, aquí se va a hacer una ley que va a declarada por Enrique IV, impedía el acceso de ningún Beaufort a trono alguno, a trono inglés.
Por otra parte, el matrimonio entre Wolf Tudor y Catalina de Francia, que eran sus abuelos paternos, se va a realizar en contorno de un decreto en el Consejo Real. Durante la minoría de edad, Enrique VI, no obstante a la convulsa situación de Inglaterra con Ricardo III, este ascendía y era suficientemente para la lucha entre el trono inglés, habiendo dadose cuenta de esa impopularidad que tenía Ricardo y que había reemplazado, según los rumores de esa época, por lo cual decían que había asesinado él a Eduardo V y a Ricardo hijo de su hermano Eduardo IV, porque se acuerdan de lo que estábamos hablando de Ricardo III, que inclusive William Shakespeare lo pone como el maldito de todas sus tragedias por la ambición que él manejaba. Recuerden que Shakespeare manejaba todas las emociones y aquí entra ese rey Enrique III. Toda esa lucha por los tronos, debido a todas esas persecuciones desde la Guerra de las Dos Rosas de la Casa York, la familia de Enrique pronto abandonó Gales, se fueron por la Bretaña, donde fueron acogidos por un duque de la Gran Bretaña llamado Francisco II. En Bretaña él crece y se educa como Enrique, como uno de los candidatos de la casa Lancaster, porque los Tudor son descendientes de los Lancaster. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo el trono va a ser en esos momentos ocupados por la casa York, que lo platicamos cuando vimos las Dos Rosas. En 1483 abandonan la Gran Bretaña para unirse a la rebelión de su primo Enrique Stamford. Durante el Buckingham contra Enrique III, y sin embargo, la victoria de este último ha forzado a Enrique a huir a una huida precipitadamente a la Gran Bretaña. Buscando un nuevo amparo, el duque Francisco intenta asociarle al ducado y ofreció a Enrique VII comprometerse con su hija Ana de Bretaña, pero para obtener esa alianza y poder en Gran Bretaña hacer ese matrimonio. Esos eran los planes que se tenía en ese momento. Pues a él no le interesaba en ese momento casarse, pero en 1485, tras de recibir ese apoyo financiero que le dio el duque y habiéndose asegurado un cierto apoyo a Gales, Enrique empezó una nueva rebelión al desembarcar de nuevo en Gales. Ricardo III salió a su encuentro de Enrique, pero debido a las traiciones de ciertos nobles, todo el ejército fue incapaz de ganar la batalla de Bosworth, en la que el propio Ricardo luchó con valentía y muere el 22 de agosto de 1485. Tras toda esa batalla que hubo en Bosworth, Enrique se va a convertir en el rey de Inglaterra con el nombre de Enrique VII, y acaba con todas las guerras de las Dos Rosas, que así es como termina esa reina. Todos esos años de reinado político, pues aquí se va a ir viendo que la política interior y todos los esfuerzos de Enrique se habían centralizado en afianzar esa posición al trono, tanto económicamente como dinásticamente. No pudieron recurrir a ningún parlamento y al ser un rey nuevo e impopular, utilizó al máximo todos los impuestos que pues estaban en existencia, inclusive todos aquellos que habían caído en desuso, esforzándose particularmente en recaudar impuestos a los nobles para mejorar sus finanzas, también de apropiarse de las tierras de aquellos nobles que habían fallecido durante la guerra de las Dos Rosas y que habían servido de apoyo a Ricardo III. Aquí, si se dan cuenta qué tan importante fue la guerra de las Dos Rosas, porque aquí se une para entender cómo llegan los Tudor a ese cambio de dinastías. Aunque Enrique era miembro de la casa Lancaster, se casó el 18 de enero de 1486 en la catedral de Westminster con Isabel de York, hija del rey Eduardo IV, tal como la madre de Enrique, Margarita Beaufort, y la madre de Isabel de Wolsey se habían acordado años anteriores. Este matrimonio
supuso una unión entre las casas de los Lancaster y la unión, como les mencioné, que termina la Guerra de las Dos Rosas. Con esta unión de Enrique VII, Isabel de George, ellos van como a sellar que se termine esa guerra. Y entonces aquí, a partir de ese momento, vamos a empezar a hablar de la dinastía Tudor, por Howell Tudor, el abuelo paterno de Enrique. Sus hijos, que en esa época se estaban ya perfilando, de este matrimonio nacen 7 hijos. Arturo, nacido en el Priorato, ¿sí?, el 20 de septiembre de 1486, fallecido en el castillo de Lowe el 2 de abril de 1502, creado duque de Cornualles al nacer, pero proclamado príncipe de Gales en 1489, casado con Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos, como les expliqué. Aquí Arturo, él era el destinado a hacer esa unión entre Inglaterra y España, pero él muere, y entonces sus demás hijos, que es Margarita, Enrique VIII, Isabel, María, Eduardo, Catalina, ellos van a empezar a perfilarse ya como descendientes. Pero aquí va a pasar una cosa, pues, que es muy importante. Al morir Arturo, él ya está casado con esta Catalina, la Catalina de Aragón, la hija de Isabel y de Fernando los Católicos. Pero ahí se acostumbraba a que se les daba una dote muy importante en cuestión de tierras. Al morir Arturo, se va a tener que devolver esa dote. Y entonces Enrique VII le hace prometer a Enrique VIII, que era un chamaquito como de 15 años, que se va a casar con su cuñada, con la esposa de su hermano, porque ellos no quieren regresar esa dote. Y pues entonces esta Catalina era mucho mayor que Enrique, y él se va a casar por hacer esa unión que se le estaba en cierta forma obligando. Pero el papá, al morir, le deja un gran problema a Enrique, porque él lo hace prometer, cuando le pone el anillo como reconocimiento de que él va a ser el rey, lo hace prometer que él va a tener mucho cuidado en la descendencia, porque es muy importante que aquí se empiece a marcar quién va a ser el heredero nuevamente de esa dinastía. Y entonces aquí va a empezar una lucha constante entre Enrique de tener un heredero hombre, y ahí va a empezar toda una tragedia, porque realmente todo lo que le pasa a Enrique VIII es una tragedia, porque eso lo va a perseguir tanto al grado que van a casarse él 6 veces, y a muchas las va a matar. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Tengan